Todos los 6 de diciembre, desde que se promulgó la Constitución en 1978, se celebra el Día de la Constitución y que, bueno, pues tiene 46 años, que es muy joven todavía, que todavía, bueno, ha pasado por algunas dificultades y que, bueno, que va a tener que haber alguna serie de reformas en torno a llevar a cabo nuevas ideas de cara al futuro por parte de los partidos políticos. Si se produce y como sigue habiendo en nuestro país un bloqueo, es imposible que se lleven a cabo reformas. Pero la Constitución ha pasado por momentos buenos, malos y, bueno, pues normales. Y, bueno, pues le queda pues un recorrido histórico muy amplio. Aunque en España ha habido varias constituciones o estatutos, como por ejemplo el Estatuto de Bayona de 1808, que se produjo pues, durante la invasión francesa, en la Guerra de la Independencia Española, durante el reinado de José Bonaparte, Pepe Plazuelos, como se le llamaba, o Pepe Botella, aunque el hombre era astemio, José Bonaparte no bebía. La Constitución de 1812 fue la primera constitución de la historia de España porque limitó el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos, porque todavía muchas de las colonias eran españolas, estaban bajo el régimen de la monarquía española y se finalizó con la Inquisición. La Inquisición tuvo mucho poder durante todo el periodo moderno, no solo en España, sino en Europa. El Estatuto Real de 1864 fue el fin del antiguo régimen en España e introdujo los mecanismos parlamentarios en el país, muy parecidos a los que existían en Europa. La Constitución de 1867, la inviolabilidad del domicilio, la expresión, las garantías penales y procesales, el derecho de petición, la igualdad, el acceso a los cargos públicos y las garantías del derecho de propiedad. Fueron constituciones que poco a poco fueron evolucionando a lo largo de la historia con el liberalismo y los nuevos mecanismos que existieron en Europa y que, bueno, pues también España imitó. La siguiente constitución fue la de 1845, que estableció la soberanía entre el monarca y las cortes elegidas por un sufragio restringido. El monarca ahí tenía gran poder, sobre todo Isabel II. Podía elegir o cambiar de gobierno cuando la propia reina quisiese. E incluso votaba muy poca gente, que eran aquellos que tenían bienes y a una cierta edad, porque el resto de la población era, bueno, pues agricultores o vivían del sector primario en la primera mitad del siglo XIX. La Constitución de 1856, que se la conoció como la non nata, no llegó a ser promulgada a causa del golpe revolucionario del general O'Donnell, que puso fin al bienio progresista del reinado de Isabel II y decretó la clausura de las Cortes Constituyentes elegidas en 1854. Es decir, que no se hizo nada y bueno, se cerraron todas las cortes. De momento. La Constitución de 1869, soberanía nacional, sufragio universal, concepción de la monarquía como poder constitutivo y declaración de derechos. Ahí es cuando se expulsó a los Borbones con Isabel II y bueno, se intentó bueno, buscar un nuevo monarca y al final se trajo a la dinastía Saboya en la figura de Amadeo de Saboya. La Constitución de 1876 posibilitaba el derecho de asociación, la tolerancia religiosa en la práctica privada de las religiones, pero el catolicismo era la religión oficial del Estado español o del propio país de España. Libertad de imprenta y la libertad de enseñar. Y la Constitución de 1961, muy parecida con muchos matices, que tiene además la Constitución de 1961 es muy similar en varios puntos con la actual Constitución de 1978, que reconoció el sufragio universal masculino y femenino porque las mujeres todavía no podían ni votar y pudieron votar a principio, bueno, en el primer tercio del siglo XX, cuando se promulgó la Constitución durante la Segunda República. Y se promulgó esa Constitución, la penúltima, el 9 de diciembre de 1931, una fecha además muy importante para la historia de España, porque se cambió de una monarquía, en la figura de Alfonso XIII, a un régimen republicano bueno, pues con un nuevo paradigma muy similar a las características europeas, en torno a ese ámbito de democracia. Aunque bueno, era entre comillas, pero bueno, muy parecido, había mucho, bueno, pues España ya más o menos en el primer tercio del siglo XX se aprecia más con la Segunda República a un régimen parlamentario que existía en Europa. Tras
bueno, la guerra civil, que fue uno de los conflictos más sangrientos y violentos de la historia de España más reciente, el bando nacional ganó, triunfó y encima plantó una dictadura de 40, o bueno, no, lo voy a decir yo mejor, casi 40 años, yo siendo historiador, en la cual se limitaron libertades que ya se habían conseguido en la Segunda República y bueno, pues estuvo el poder bajo una figura que era como pues, franquismo, Franco, como una monarquía absolutista. Así os pongo ese ejemplo pues muy parecido. La década de los 70 fue la crisis del petróleo, que hubo dos. La primera fue en el año 73 y la segunda fue ya a finales de la década de los 70. Esta afectó a todos los estados del mundo occidental, como europeos, también, bueno, incluso a España y, bueno, otros también estados del mundo comunista o de la Europa Oriental. En 1973, en diciembre, el presidente Carrero Blanco fue asesinado por ETA, Arias Navarro fue nombrado por el franquismo como nuevo presidente, el 20 de noviembre de 1975 murió Franco y con ello se puso fin a una dictadura de casi 40 años. Y el 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I fue coronado como nuevo monarca, incluso, bueno, también la reina Sofía, y en ese periodo se produjo la transición española, en la cual, bueno, pues bueno, se iban a producir cambios, en la cual, bueno, pues se llevaron a cabo bueno, pues, estructuras democráticas para finalizar con un régimen dictatorial de casi 40 años. En julio de 1976, el monarca Juan Carlos I destituyó a Arias Navarro, que era bueno, pues una figura cercana al franquismo, como Adolfo Suárez, y nombró a Adolfo Suárez como nuevo presidente de España. El objetivo de Adolfo Suárez durante 1976 y 1977 era pues, llevar a cabo un cambio de un régimen dictatorial a una democracia bajo una monarquía parlamentaria con el objetivo de aprobar la ley de la reforma política en 1976. En junio, el 15 de junio de 1977, se celebraron las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936 con el triunfo en las de febrero del 36 del Frente Popular. Fueron ganadas por UCD, que estuvo liderado por Adolfo Suárez, Carlos Sotelo, Gutiérrez Mellado, bueno, pues todas esas figuras importantes. El PSOE estuvo, bueno, pues, bajo el liderazgo de Felipe González, Alfonso Guerra, Alianza Popular estuvo Fraga, Arias Navarro, que era, bueno, como Fraga, figuras incluso como Adolfo Suárez, figuras cercanas al franquismo. Y el Partido Comunista estuvo a la cabeza con Santiago Carrillo. El siguiente paso, por parte de los nuevos políticos, era promulgar una nueva constitución. La última fue la de 1961, que se promulgó el 9 de diciembre. Los pactos también de Moncloa fue medir el alcance y las limitaciones de la política de consenso entre los diferentes partidos políticos, incluso también, o incluido el partido del gobierno, en la cual bueno, pues tenía que llevar a cabo acuerdos con organizaciones, con los sindicatos, las organizaciones sindicales, la patronal, bueno, con el objetivo de cerrar las heridas del pasado. El 6 de diciembre de 1978 se promulgó la nueva Constitución que fue votada por la mayoría de los españoles. El objetivo de los nuevos políticos era cerrar las heridas del pasado durante la dictadura franquista, la Segunda República Española. La Constitución tiene 46 años, es muy joven, pero tiene un largo recorrido. Por eso, tiene un largo recorrido en nuestro país. Y en 1978, la nueva Constitución, el objetivo era el centro, bueno, ¿cuál era? Es el centro del sistema político y del ordenamiento jurídico de España. La nueva Constitución. Porque ahí se sientan todas las demás derechos fundamentales, las libertades públicas, los principios de actuación de los poderes públicos y la organización institucional y territorial. Con ello comenzó además las comunidades autónomas, eso es algo muy positivo, y encima además con el objetivo de descentralizar a un país bajo un régimen dictatorial que estaba bueno, pues, como mandado por una persona y en un territorio que era Madrid. Bueno, pues esto ayudó a la nueva Constitución a abrir nuevos espacios y poder elegir los ciudadanos de diferentes, bueno, pues de municipios, de la comunidad autónoma en la que residan o hayan nacido, a sus representantes regionales y luego ya también a nivel nacional. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, he hablado de un periodo histórico importante, como es el 6 de diciembre, que es la Constitución, el Día de la Constitución, en la cual si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.